bienvenido de nuevo a esta emisión de cálculo integral, donde nosotros vamos ahora a ver las integrales desde el punto de vista del segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos ahora a ver lo que es, anteriormente vimos el proceso de integral como una operación que deshacía a la derivada. Ahora vamos a explicar dos conceptos de las integrales, que es el diferencial de x. Es el diferencial de x. El diferencial de x ahora, vamos a ver qué significa. ¿Estamos de acuerdo? Miren. Vamos a ver si aquí podemos ver más o menos qué es lo que... Miren. El segundo teorema fundamental del cálculo me dice a mí que la integral es una sumatoria de elementos que están debajo de la curva. Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a integrar, tenemos que definir el eje sobre el cual vamos a integrar. En mis clases de cálculo integral, yo siempre tengo el eje independiente como el eje X, como en la vida diaria, como lo hacemos los ingenieros. Los matemáticos viven inventando de que diferencial de Y, el diablo y su hermano, volviendo loco al estudiante. Nosotros aquí no, nosotros aquí venimos a hacer que el estudiante aplique matemáticamente a los procesos industriales, ¿verdad? Y a la producción de dinero. Como la vieja escuela, así. Hay muchos matemáticos que lamentablemente, como la pizarra aguanta todo, ellos comienzan a hablar, a hacer bla 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 con conceptos. Pero aquí vamos a tratar de los conceptos y lo... Aquí yo voy a hacer una integral en el eje de la variable independiente como siempre. Ahora, como el eje de la variable independiente es el eje el cual vamos a integrar, nosotros vamos a sacar un diferencial de ese eje y ahí formalmente ya estamos integrando en función de x. Todo lo que no sea x es una constante. No una constante, es un coeficiente, vamos a llamarle así, ¿verdad? Todo lo que no sea x es un coeficiente, un número que puede salir del proceso. ¿Me doy a entender? Esa a puede salir del proceso porque es un coeficiente. Entonces, ese diferencial de x yo lo voy a mezclar con este símbolo, el símbolo de integral. El símbolo de integral es un símbolo de una S que significa sumatoria. Entonces yo voy a sumar muchos pequeños elementos diferenciales. Y ese elemento diferencial es una muestra del área debajo del gráfico de la curva. Punto número 1. Entonces la mezcla del diferencial de x con la sumatoria es el símbolo de operación. Es el operador de integral. Entonces ya en vez de llamarle nosotros antiderivada, vamos a llamarle integral, que ya asume todos los conceptos. Para yo hacer un integral, el proceso matemático es el mismo, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo igual. Lo único que ahora vamos a definir el intervalo donde se va a realizar el barrido. Entonces todo ese barrido me va a dar el área debajo de la curva. El elemento diferencial es un elemento que es representativo. Por ahora es muy fácil, ¿verdad? Ahora veamos. En primer lugar, yo tengo la integral de una constante. Ahora, en vez de nosotros visualizar una nueva gráfica en una nueva función o una nueva función que se correlaciona, como hicimos en la clase anterior, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a definirlo. Aquí vamos a hacer una integral desde 0 hasta 4. ¿Me doy a entender? Integral desde 0 hasta 4. Entonces yo pongo aquí integral desde 0 hasta 4. ¿Me doy a entender? Aquí yo hice otro ejemplo, pero vamos a concentrarnos desde 0 hasta 4. Entonces yo vengo y cojo la función, ¿verdad? La función es y igual a 5.
Y igual a 0x a la 1, eso significa que su pendiente es 0, ¿verdad? Porque las pendientes, eso es el coeficiente del término que está elevado a la 1. Y aquí yo tengo 5x a la 0. ¿Me doy a entender? Eso significa que aquí tenemos nosotros una función polinómica constante. Entonces, cuando yo hago esta va a ser mi función que yo voy a meter dentro del operador. Cuando yo integro, la integral hacemos el mismo proceso, le sumamos 1 a la x, me queda 5x a la 1, y el mismo proceso que tiene el exponente es el mismo proceso que va a sufrir el denominador. Me va a quedar, bueno, esto es igual a 5x a la 1. Pero en vez del más c, yo voy a poner integrando desde 0 hasta 4. ¿Qué significa esto? Que el final es 4 y el inicial es 0. ¿Me doy a entender ahí? Entonces yo digo, bueno, 5 por 4 menos 5 por 0, donde quiera que haya una x. Ahora yo digo 5 por 4 es 20 menos 5 por 0, 20 unidades cuadradas. Eso significa, si ustedes se fijan aquí, que nosotros cuando hacemos la integral obtenemos el área debajo de la curva. La distancia que hay desde 0 hasta aquí es 5. Y si multiplicamos 5 por 4 es 20. El mismo área debajo de la curva. Eso se ve cómodo ahora, pero cuando la curva es irregular, ahí es que se coge un poquito más de sentido la integral. ¿Me doy a entender? Bien. Imagínense, aquí yo hice un segundo ejemplo. Yo integré desde 2 hasta 4. ¿Cuál es el área de la curva desde 2 hasta 4? Entonces yo cojo mi misma fórmula, ¿verdad? Y en vez de poner de 0 a 4, pongo desde 2 hasta 4. ¿Y qué va a pasar? Que el final es 4, el inicial es 2, entonces desde 2 a 4 me va a quedar 10 áreas cuadradas, el área que está ahí desde 2 a 4. O sea que yo puedo determinar con mi resultado, acotar el intervalo que yo quiero saber el área debajo de la curva y ahí obtendría mi área debajo de la curva. Más adelante yo voy a grabar una especie de la sumatoria de Riemann, donde ahí se puede demostrar un poquito más lo que desglosar la demostración de integral. Vayan conectándose al canal, mi gente, que hay que uno solo simultáneo. Y la idea es, déjame ver, eso hay que editarlo. La idea es que ustedes lo compartan, se suscriban, esto, aquello, lo. Ese 5x más 6 ya no tiene significado, bien. Ya no tiene sentido porque ya yo no estoy hablando de otra función. Esto aquí es una antiderivada, pero yo lo que estoy hablando es ahora del área que estamos definiendo. ¿Me doy a entender? Entonces, esto no es necesario. Esto no hay que copiarlo, ¿no? Porque esto yo lo cogí del ejemplo que había hecho en la clase anterior. Bien. Profesor, en el directo se ve como un partido a la mitad. Sí, no se vio lo que yo estaba hablando. O sea, se ve mitad y mitad. La parte de arriba se está viendo WhatsApp ahora, en la de abajo se está viendo. No me relaja. Pero eso está así del principio. Sí, está así del principio. No relaja. No me relaja. Y ahí, ¿qué se ve? La pantalla abajo y WhatsApp arriba. No, ya se ve completo. Ah, no, ya está. Sí, ya. Sí se ve como dos. Alguien que sea ¿Y ahí cómo se ve? Se ve duplicado. Coño, yo dame con esta pantalla. Yo creo que por los dos monitores. Seguro que decía una.
será? Hay captura de pantalla. Ajá, ahí abajo. Ay, que usted tiene dos vainas, dos escenas. Elimine una, ocúltela así. Ahora sí. Bien. Entonces no se vio nada de lo que yo estaba hablando. Miren, a ver, déjenme darle atrás, a ver si se veía por lo menos lo que yo estaba grabando. La parte de abajo. Que no se veía de la parte azul para arriba. Entonces, para los que ven el video, no van a. Bueno, vayan copiando un WhatsApp. Vayan copiando, yo les voy a mandar la imagen de WhatsApp y lo que ustedes copien yo lo vuelvo a explicar. Vamos a cortar el minuto 20, ¿verdad? Y en el minuto 20 yo voy a comenzar de nuevo a hacer la edición. Bien. Entonces, volvemos a repetir, vayan copiando en WhatsApp. Bien, entonces estamos hablando del segundo teorema fundamental del cálculo, donde nosotros tenemos una integral. Primero tenemos que tomar en consideración la función. Aquí cuando yo tengo y igual a 5, significa que tenemos 0x a la 1, esa viene siendo la pendiente de la curva original, y 5x a la 0. Este diferencial de x es lo que me formaliza a mí que yo estoy integrando en función de la integral en función del término independiente. ¿Me doy a entender? Entonces saco un elemento representativo de todas las curvas. Eso lo vamos a demostrar más adelante cuando estemos trabajando con el asunto de la sumatoria de Riemann. Bien, eso no lo vamos a poder dar en el programa de clase actual, pero sí lo vamos a ver en el canal. Entonces, aquí el elemento diferencial, yo puedo sacar el coeficiente del proceso, ¿no? Y integrar, solamente va a sufrir la integral, como lo hicimos en el primer teorema fundamental, las variables independientes, ¿verdad? O la variable en función de la cual estamos integrando. Entonces, aquí yo hago mi integral, hago el mismo proceso que hicimos en la práctica anterior, pero no va a quedar de esta forma, sino 5x, y vamos a integrar desde un valor determinado. Aquí arbitrariamente nosotros cogemos que estamos integrando desde 0 hasta 4. Y aquí ponemos, esto significa, esto se lee la integral de la función, ¿verdad? Desde 0 hasta 4, diferencial de 1. Eso se lee de esa forma, desde 0 hasta 4. Eso significa que 4 es el punto final y esto es el punto inicial. Entonces,
tenemos 5x desde 0 hasta 4, nosotros sustituimos final menos inicial. Entonces 5x por el final, la misma función entera, ¿verdad? Le agregamos, la evaluamos en 4, menos la misma función evaluada en 0. Y eso me da 20. Eso significa que si multiplicamos 0 por 4, perdón, 4 por 5, recuerden que la distancia de aquí a aquí es 5, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 4, eso nos va a dar 20. ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros integrásemos desde 2 hasta 4, nosotros ponemos, bueno, final 4, inicial 2, y tendríamos un área de 10. Eso fue lo que nosotros hablamos al principio, que no se veía bien toda la función, entre otras cosas. Pedimos disculpas, ¿no? Que estamos en la parte técnica, ustedes saben, dando clases de manera directa, entre otras cosas. Bien, entonces, y le estoy compartiendo. Comparto por WhatsApp, ¿verdad? Y el audio suena de alta calidad. El audio se escucha bien. Se escucha mejor ahora. ¿Qué ustedes opinan? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Más constante. Vamos a ver esto, mi gente. Vamos a empezar ahora al otro tipo de función. Está bien, pero aquí esto es el punto final y el punto inicial. Se lee desde A hasta B. Yo estoy integrando desde A hasta B. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí yo voy a explicar lo que significa. El diferencial de X surge de tomar una muestra representativa de la curva. Y significa que voy a barrer toda el área. Y eso significa la sumatoria. ¿Me doy a entender? Esa integral es como una S alargada, que significa sumatoria. Sumatoria de pequeños elementos diferenciales, que me da la curva completa. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Si yo tengo aquí, en este segundo ejemplo, yo tengo mi integral desde 0 hasta 3. Yo tengo la función y igual a 5x. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, cuando yo integro, hacemos el mismo proceso, integramos con el mismo proceso que hicimos en la práctica anterior, y aquí se le va a agregar un 2 a la x, y el mismo proceso va a ser que se le va a agregar un 2 al 5. Ya no tenemos que hacer no lo tenemos que hacer de manera tan detallada, ¿verdad? Ya podemos volar ese pasito ahí. Y aquí tenemos como resultado 5x a la 2 sobre 2, integrando desde 0 hasta 3. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la primera función evaluada en 3 menos la segunda función evaluada en 0. Entonces aquí tendríamos 9, ¿verdad? 45 entre 2. 45 entre 2, 22.5. ¿Me doy a entender? Fíjense aquí nosotros tomamos el elemento diferencial de x. Tomamos el elemento diferencial de x y estamos integrando desde aquí hasta aquí. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí el área. Fíjate que este es el área de un triángulo, ¿verdad? Nosotros estamos multiplicando altura por la base, ¿verdad? Dividido entre 2. Ese es el área del triángulo. Bien, base por altura dividido entre 2. Si nosotros cogemos la integral desde aquí hasta aquí, 3 por 5, que si verificamos nuestra integral desde 0 hasta 5, perdón, desde 0 hasta 3, vamos a ver que tenemos la base que es 3, la altura viene siendo 15 aquí. Esa altura yo la determiné con un poco de geometría, ¿verdad? Con la pendiente de geometría, entre otras cosas. Esta altura aquí es 15, multiplicado por la base que es 3 por 15 sobre 2, me da el mismo área debajo de la curva. ¿Me voy a entender ahí? Más adelante nosotros vamos a enseñarle a trabajar un poquito más eso de la geometría aquí. Eso tiene que ver con la pendiente, ¿no? Tenemos con una pendiente 5, entre otras cosas, la pendiente que hay
de aquí a aquí, lo mismo que de aquí a aquí, entonces ahí obtenemos la altura, eso lo vamos a determinar un poquito más adelante. El caso es que no necesitamos calcularla de manera elemental como se calculaba la geometría, ¿verdad? Que teníamos nuestra fórmula del triángulo. Bien, entonces, seguimos aquí. Copien eso ahora. La parte anterior yo lo mandé por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí. En WhatsApp, déjame yo ahora. Fíjense que este y igual a 5x es la fórmula de la proporcionalidad directa, una línea recta inclinada que pasa por el origen. ¿Me doy a entender? Esta es la función. Ustedes tienen que tener en consideración, tienen que tener el concepto, ¿verdad?, de lo que son las gráficas de las funciones. 5x es una línea recta inclinada que parte del origen. Cuando x aumenta 1, y aumenta 5. ¿Me entiendes? Esa es cuando x aumenta 1, y aumenta hasta 5. De esa manera es que nosotros podemos determinar geométricamente que esta distancia de aquí es 15. Haciendo una pequeña reglita de 3.
Ahora, miren este truco ahora. O no truco, miren la curiosidad de saber este tipo de operaciones. Imagínense ahora que yo voy a integrar desde menos 1. Yo voy a integrar desde menos 1, ¿verdad? Ustedes verán ahora lo que sucede. Cuando yo integro desde menos 1 hasta 3, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener un área negativa. ¿Me doy a entender? Entonces, un área negativa se puede interpretar en la vida diaria y en la matemática. Tiene algunos enfoques de interpretación. Por ejemplo, aquí, si yo, esa área negativa se le resta a esta área. ¿Me voy a entender? Un área negativa, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo esa losa y tenemos ahí un hueco, al arquitecto se le antojó que tiene que tener un olla ahí circular. Digo, porque por ahí va abajo un bombero, por ahí vamos por una escalera caracol. Un área negativa viene siendo como el hueco que se quita ahí. ¿Me voy a entender? Eso es lo que significa sumar un área negativa en la ingeniería, ¿no? Sin embargo, aquí se interpreta de esta manera, ¿no? Las áreas negativas son los que están debajo del X, debajo del eje X, ¿no? O detrás, por ejemplo, debajo de esto aquí, ¿no? Entonces, fíjate que aquí me dan un área de menos 2.5 más 25, 22.5, sería 20 unidades cuadradas el área debajo de la curva. ¿Me doy a entender? Cuando yo integro desde menos 1 hasta 3. Este 1 sale positivo, 5 por 5 entre 2, 2.5, ¿verdad? Recuerden que este 1 va a salir positivo porque todo lo que esté elevado a un exponente par sale positivo, ¿verdad? Después que se eleva el exponente par, multiplicamos por 5 y luego que hacemos las operaciones de aquí, aplicamos la adición algebraica, ¿verdad? La adición algebraica, yo estoy adicionando 22.5. Esto es una adición algebraica, no es una resta algebraica. La adición algebraica, ustedes saben que tiene su ley de signos, que es un criterio de contabilidad. Yo tengo una pertenencia integral de una sumatoria de términos. Para yo integrar una sumatoria de términos, fíjate aquí, yo tengo la función y igual a 2x más 3. El 2 es la pendiente, ¿verdad? Y el 3 es la constante aditiva, el punto donde la gráfica va a cortar el eje Y. ¿Me doy a entender? Fíjate que si yo integro desde 0 hasta 4, el área que yo voy a tener debajo de esa gráfica va a ser una figura geométrica que nosotros le llamamos trapecio, ¿no? Es un trapecio. O también se le puede llamar paralelepípedo, ¿verdad? Entonces, un trapecio, el trapecio tiene la fórmula del trapecio, ¿verdad? La podemos calcular después. Esto es como la base menor. Perdón, esta es la base menor. La altura menor más la altura mayor, todo dividido entre la base. Multiplicado por dividido entre 2. No, perdón. Esto más esto dividido entre 2 multiplicado por la base. Eso vendría siendo el área del trapecio de manera geométrica, ¿no? Medir el área geométricamente. Ahora bien, ustedes saben que cuando tengamos una integral de grado 1, una integral de grado 2, perdón, ya el área va a ser un poquito más compleja de medir. Entonces ahí sí ya la integral va a tener un papel más determinante. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, hacemos la integral de cada uno de los términos. ¿Me deben entender? Entonces la integral, yo integro aquí, me va a dar, aquí yo le sumo 2, y eso se va a neutralizar, ¿verdad? 2 entre 2 me va a dar el elemento neutro. Y el 3x a la 0 se me va a convertir en 3x a la 1. ¿Verdad? Entonces,
para nosotros bregar esto, nosotros hacemos final menos inicial. En el final yo voy a agarrar esa función completa. Pero ustedes cometen muchos errores aquí. Hacen esto menos eso. Y no es así, es la función completa, evaluado en la cota final, menos la función completa, evaluado en la cota inicial. ¿Me doy a entender? Aquí nosotros podemos calcular el trapecio también calculando un triángulo más ese rectángulo que tenemos aquí. Como sea, pero ya no es necesario calcular los demás geométricamente. Sino que ya con el resultado de nuestro integral y poniendo nuestra cota desde 0 hasta 4, ya nosotros tenemos el área completa que hay debajo de la curva desde aquí hasta aquí. ¿Me doy a entender? Mando eso. Cabe destacar que para nosotros hacer la integral de una función, la función tiene que ser continua. Que no pegue un brinco, que tenga la continuidad, que no pegue un brinco y que no haya un cambio de pendiente brusca tampoco. ¿Me doy a entender? Entonces, en el cálculo diferencial lo que nosotros enseñamos es que no hay un brinco, pero también no existe la continuidad cuando hay un cambio brusco de pendiente. Si esto hubiese hecho, en vez de estar inclinado, coge para acá, así ría. ¿Qué tenemos que hacer? Integramos desde aquí hasta aquí y cuando dé el cambio brusco de pendiente se hace otra nueva función y después la sumamos. Usando integral por cada cambio. Se hace una integral en el intervalo continuo de la función. Entonces aquí viene la definición de dominio de una función. El dominio de una función viene dado por el intervalo de valores donde la función tiene una continuidad y una uniformidad. Donde hay un cambio brusco de pendiente, ahí se finaliza el dominio de la función. Tenemos que crear una unión con otro dominio. Lo que hacemos en diferencial es que no lo enseñamos tan técnico. En diferencial nosotros hay funciones que no tienen, que pegan un brinco grandísimo como nosotros hicimos con la hipérbole. Déjame ver si yo encuentro una por ahí, se la voy a mostrar más adelante. Yo la hago ahorita. Pero vamos a un ejemplo de funciones que no tienen continuidad. Bien. A GeoGebra aquí. GeoGebra no. GeoGebra, vámonos para Paint ahí mismo. Vamos a trabajar con Paint. Bien. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es continua y que no es integrable ni es derivable. Por ejemplo, si yo tengo este elemento aquí, transmitir la clase en vivo, por ahora me está haciendo un reto, un reto, ¿verdad? Porque cualquier error se proyecta, pero ustedes saben que siempre vamos en mejora continua, ¿verdad? Bien, entonces, es como que yo agarre, por ejemplo, reto aquí, ¿verdad? Yo tengo la integral, yo tengo esta función, f de x igual a 2 sobre x. Gráfica, ¿qué viene siendo esta gráfica? Esta gráfica es una hipérbole, ¿verdad? Hipérbole que viene así. ¿Entender? O sea,
viene de esta forma. Y otra hipérbole que viene de esta forma. Fíjate que esta función de aquí en este intervalo pega un brinco. Por lo tanto, yo no puedo obtener el área en ese intervalo. No es integrable. ¿Me doy a entender? Ni aquí es integrable también. ¿Por qué? Porque pega un salto. Entonces, cuando yo hago mi integral de 2 y a la menos 1, y a la menos 1, haciendo la fórmula, ¿verdad? Para yo integrar eso. ¿Me doy a entender ahí? Entonces, para trabajar ese tipo de funciones, tenemos que trabajar, hacerle cierto artificio matemático, transformándole en logaritmo natural, entre otras cosas. Bien. Seguimos. Ahí, en ese intervalo, y ustedes saben, no es ni derivable, ni existe el límite, ni es integrable. ¿Me voy a entender? Entonces, ahora en este intervalo de valores, sí yo puedo integrar esa sección que tenemos desde aquí hasta aquí. O sea, esa área que tenemos desde aquí hasta aquí, sí es integrable en ese intervalo, pero no en este intervalo de aquí hasta aquí. Bien. Otro cambio de continuidad donde no se puede integrar, que esto yo no lo enseño en cálculo diferencial, es que nosotros podemos, si nosotros tenemos este tipo de integral, por ejemplo, integral, x, y la integral viene así, ya, después hace así, ya, estoy integrando, yo debo integrar desde aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Primero se hace una integral desde aquí hasta aquí. Bien. Y luego se hace otra integral, sacando la gráfica de esta función. Y nosotros hacemos una gráfica tomando en consideración este inicio desde aquí, ¿verdad? Que inicia desde aquí o que inicia desde aquí, desde esta altura. ¿Entendés? Entonces la constante aditiva viene siendo esto y esta es la pendiente esta. Y aquí yo voy a tener que y2 va a ser igual a la constante, vamos a ponerle la distancia de aquí a aquí es d, ¿verdad? Y la pendiente m, segunda función. Bueno, yo tengo una segunda función aquí. Que la gráfica de esa función es integrable donde el dominio de la función tiene una pendiente homogénea. ¿Entender? Donde hay un cambio brusco de pendiente, hay una discontinuidad también. Eso no lo enseñamos en integral. Yo le enseño las discontinuidades que son tajantes. Por ejemplo, esto es una discontinuidad. Otro tipo de discontinuidad. Cuando la gráfica viene aquí, ría y pega un brinco aquí. Ría y comienza desde aquí. Ahí hay una discontinuidad donde no existe el límite de aquí en este punto. ¿Me doy a entender? Y donde no existe el límite ni se puede derivar, ni se puede, y mucho menos se puede integrar, porque ¿qué es lo que es una integral? ¿Qué vimos en el primer teorema fundamental del cálculo? Que la integral era una antiderivada. O sea, si no existe derivada no puede ser integral. ¿Me doy a entender? Entonces, dicho esto, vamos a hacer la práctica de curso, ¿verdad? Hagan esa pequeña práctica de curso ahora. Regresamos, mi gente, al canal.
vamos ahora a hacer el ejercicio C. Me parece que estamos transmitiendo en YouTube. Miren a ver si está la transmisión. ¿Está encendida la transmisión? Entendido. Entonces, ¿creen ustedes que el audio está influyendo? ¿Te escucha en YouTube todavía? Vamos por ti, desgraciado. A los foques, voy por ti. Bien, mis hijos, vamos al mambo aquí. Entonces, vamos a trabajar ahora. El pequeño ejemplo, díctenmelo, por favor. El C, el ejercicio C. Díctenme el ejercicio C, por favor. Desde 0 hasta 3. 5x menos 10. 5x menos 10. A mí me gusta empaquetarlo eso en paréntesis. Para que tenga una consistencia, ¿verdad? Gráfico, tipográfica, ¿no? Y no haya sesgos matemáticos. Entonces, aquí nosotros venimos rápidamente, aplicamos nuestro proceso de integración. Yo lo voy a hacer paso a paso para el público, ¿verdad? 5 se le suma 1, ¿verdad? 1 más 1, porque aquí tenemos uno que no es necesario marcarlo. De manera que no va a quedar el 2. Y el mismo proceso que sufre el exponente lo va a sufrir el denominador. ¿Me doy a entender? Menos 10. Este 10 tiene una X a la 0 aquí, ¿verdad? Tiene una X a la 0 y ese 0 se le está sumando 1, ¿verdad? Y este 1 que tenemos aquí, este 0 se le va a sumar el 1 también. Y quedaría de esta forma, ¿no? 10x a la 1 sobre 1. Como son elementos neutros eso, el 1 no es necesario marcarlo, ni el 1 del denominador tampoco es necesario marcarlo. Y aquí le vamos a poner nuestra acotación, definiendo nuestra integral desde 0 hasta 3. Bien, en esta práctica de curso lo ideal sería ponerle desde dos valores distintos, hasta desde menos 2, para que ustedes, porque ya practicando que estamos, ¿verdad? Y créanme que ustedes van a necesitar eso cuando estén trabajando en las áreas de la ingeniería. Las integrales definidas se usa mucho en ingeniería civil para determinar el momento flector, el momento eh, para trabajar un teorema, el segundo teorema fundamental de Moore, para para calcular centroides, entre otras cosas. Entonces, aquí para calcular deflexiones que provocan los centroides, entre otras cosas, en la mecánica de materiales. Bien, de manera que aquí nosotros tenemos nuestra expresión matemática ya, y ahora vamos a calcular el área debajo de la curva. Control C, control V. Entonces, esta curva, por eso es que en precálculo a mí me gusta enseñarle mucho. Esta asignatura tiene un hilo conductor de este precálculo donde nosotros trabajábamos la ecuación la ecuación de todos los tipos de ecuaciones polinómicas. Aquí nosotros venimos, primero bosquejamos nuestra gráfica, ¿verdad? Como la constante aditiva está en menos 10, vamos a hacer esto desde aquí, ¿verdad? Y venimos menos 2, 2, 4, 6, 8, 10, venimos desde menos 10. ¿Me voy a entender? La pendiente es 5. Cuando esto aumenta 1, ya aumenta 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 5 sería por aquí, ¿verdad? Y yo tengo estos dos punticos. Ondeo con una regla, ¿verdad? No, porque 5 viene en la mitad aquí.
¿Entiendes? Perdón. 2, 4, 5 viene siendo aquí. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, esto está medio raro. Es que hay alguna pequeña imprecisioncita, pero vamos a ver cómo. Bien, entonces lo que estamos integrando desde 0 hasta 3 me va a dar un área negativa. Esto da un área negativa, ¿verdad? ¿Qué cogemos aquí? Vamos a echar una lata de día. ¿Con qué lo pintamos? Con un pincel. Ese es el área debajo de la curva, ¿verdad? No se ve poco delicado. John. No es un creyón, es una creyón. Y ese es el área que estamos calculando, ¿verdad? Entonces, desde 0 hasta 3, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración 2 y 3. Eso vendría siendo por aquí. El área que estamos calculando. Desde 0 hasta 3 venimos 2 y 3. Entonces, estamos calculando, el área que nosotros calculamos fue este segmento que tenemos. ¿Me doy a entender? Ojo, para nosotros hacerlo de manera más precisa, cuando estemos trabajando área entre curvas, yo puedo hacer lo siguiente. Yo decir, bueno, 5x menos 10 y la solución de la ecuación me va a dar el punto donde la gráfica corta el eje de la variable independiente, ¿verdad? Entonces, yo lo igualo a 0. Este 10 pasa para acá, ¿verdad? Yo lo neutralizo, le sumo 10 de este lado y 10 de este lado, y ese 10 negativo me va a quedar del otro lado, positivo, ¿verdad? Y aquí yo divido entre 5, en un lado de la igualdad, divido entre 5, y ahí neutralizo el 5, me queda que x es igual a 2. De manera que este punto aquí, el 2, ¿verdad? Lo corta en 2. Bien, entonces el 3 vendría siendo por aquí y va a haber un segmento que se le va a sumar a la gráfica. ¿Me doy a entender? Y ahí tiene más consistencia geométrica, ¿verdad? Entonces va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la parte negativa es visiblemente mayor. ¿No entiendes? Tú estás sumando ese trozo menos este trozo. Eso es 22.5 menos 20. La sumatoria me va a dar algunos. ¿Cuánto le dio a ustedes? Vamos a ver. Ok, entonces fue un segmento como de menos 7.5 cuando nosotros hacemos la sumatoria de esas dos áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la consistencia geométrica. Sí, sí, no, cómo no. Por ejemplo, el área negativa, el área negativa en ingeniería tiene varios elementos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un círculo aquí, un área negativa lo que significa es que tú puedes restar ese 5, ese círculo, y ahí tú vas a tener tu área negativa. ¿Me doy a entender? Aquí tiene otras aplicaciones cuando nosotros estamos trabajando el volumen, ¿no? Cuando yo saco la integral debajo de un círculo, ya, aquí es que viene lo duro. Por eso es que estamos demasiado. Cuando yo hago así, yo hago esto, ¿verdad? Y saco la integral.
Vamos a suponer que yo saco esto, ¿verdad? Yo saco esa área, ¿verdad? Si esa área yo quiero, si esa área yo quiero mostrar su volumen, más o menos sería algo así, ¿no? Nosotros tendríamos un volumen parecido, pero para eso vamos a trabajar más adelante lo que son los integrales dobles. La integral doble no solamente me da el área, sino me da el grosor. Bien, y hay otro segmento que se llama sólido en revolución, donde yo puedo ver la integral, donde yo integro, eso lo vamos a ver más adelante, bien. Porque esa funcionalidad de calcular el área debajo de la curva, no solamente me da un área, sino que también podemos usar técnicas para obtener un volumen. Cuando nosotros queremos una producción industrial de algo como este mouse, por ejemplo, que tiene un volumen irregular, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos una función que se corresponda con esta curva y ahí podemos obtener el cascarón o podemos tener el volumen de esa superficie irregular cuando ustedes la van a imprimir a gran escala. ¿Me doy a entender? Cuando se está trabajando, por ejemplo, con la elaboración de piezas de automóvil, y ustedes saben que cuando ustedes van a imprimir una puerta de automóvil, ustedes necesitan el volumen que se van a imprimir, porque imagínate una puerta multiplicada por 5.000 vehículos que tú lo imprimís, 5.000 por 2, entre otras cosas. Entonces la materia prima, ¿verdad? ¿Me doy a entender? El caso de la derivada viene siendo como qué cantidad de materia prima yo necesito en función de la producción, entre otras cosas. Ya a veces el cálculo es un cálculo como para, para determinar la producción máxima y la producción mínima. Sin embargo, con la integral yo puedo obtener físicamente el volumen que yo necesito imprimir o el volumen de material que voy a necesitar. En ingeniería civil nosotros podemos trabajar la integral como una antiderivada para obtener el punto máximo o el punto mínimo de flexión. Cuando la flexión es máxima, ahí es que se coloca los aceros, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces uno busca donde el cortante es cero, entre otras cosas. Pero eso son cosas que vamos a ir viendo en este canal de ingeniería de Orlando Vidó. Y también con el aporte de ustedes que son técnicos de alta gama, ¿tú entiendes? Nosotros podemos, en la sociedad, a la sociedad no realmente, ustedes pueden, eh, es que la calidad de técnicos que ustedes son es para influir en la sociedad de manera positiva. Esos temas de alta tecnología, los temas, hasta los disparates que hablan esos supuestos influencers, ustedes pueden, todo lo que ustedes hablen tienen que tener más valor que lo que esa gente dice, multiplicado como por 500. Ustedes, no yo, porque yo soy, imagínate, a mí no me va a entender nadie, porque uno está en un nivel que, ¿no entiendes? Pero los criterios técnicos de ustedes, que también son muy especializados, ustedes también están en el nivel medio. Entonces, ese es más o menos lo que yo quiero de la tarea, que ustedes también bosquejen en la gráfica. No es por el deseo, aquí la gente se está quejando, profe, también tenemos que hacer la gráfica, que yo quiero que ustedes, no que aprendan, ¿verdad? Pero que también lo vean con los ojos de la cara. ¿No entiendes? Lo vean geométricamente lo que significa lo que usted está haciendo. Lo que significa geométricamente lo que estamos trabajando. También es necesario saber cómo yo obtengo ese punto. Aquí ustedes tienen que saber que todo eso viene de precálculo. Donde yo le enseñaba a ustedes, ¿verdad? Lo que era la constante aditiva, dónde chocaba por aquí, dónde choca la X, ver la importancia. Ahí ya yo puedo geométricamente tener una noción más profunda, ¿verdad? Entre otras cosas. Eso es más o menos lo que yo quiero. Bien. Vamos a ver en 3D cómo si yo puedo.
Entonces, vamos a pasar hasta aquí, va a ser nuestro primer examen parcial. Bien. Hasta este punto será el primer examen parcial, pero vamos ahora a trabajar un concepto que estábamos viendo ahorita del logaritmo natural y de otros segmentos. Vamos ahora a ver el caso que no pudimos integrar. Recuerden, nosotros vamos a hacer mucho artificio matemático. Van a haber segmentos que no se van a poder integrar, pero ¿qué hacen los ingenieros? Nosotros creamos técnicas. ¿Me doy a entender? Técnicas de integración. Ahora bien, aquí hay un segmento. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Vamos a ver, y igual a 2 sobre x. Sobre x, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esto aquí, ¿verdad? Vamos a ver este caso, mi gente. E igual a 2 sobre x. Aquí hay un problema terrible. ¿Por qué? Vamos a ver el problema que tenemos aquí. La integral de 2 sobre x, diferencial de x, es lo mismo que yo decir. Esto es igual a la integral, saco el 2, ¿verdad? Yo voy a aplicar este principio. Recuerden que cuando yo tengo a la n sobre 1, equivale a ser expresado como subir la a para arriba, ¿verdad? Pero la condición de subirla para arriba, ¿qué sería? Sacamos el exponente negativo. Sacamos el exponente negativo. ¿Me doy a entender ahí? Entonces es como que si tuviésemos el exponente negativo. ¿Y qué va a pasar? Que esto sería como x menos 1 diferencial de x. ¿Y qué pasa en este sentido? Aquí esto va a ser igual a 2x menos 1 más 1, ¿a qué es igual? ¿Y qué va a pasar aquí? Que me va a dar un terrible problema matemático. Esto va a dar 2x a la 0 dividido sobre 0. Bien. Vamos a reaccionar a un videito, ¿qué les parece? Vamos a reaccionar a un video que estaba hablando un influencer, así yo lo voy a hacer. Él dice que la división entre 0 es infinito y comienza a explicar por qué 2 entre 0 es infinito. Favor. La división entre 0 es una indeterminación matemática. Ahí comienza el tipo a hablar. Sí, ahí comienza el tipo a hablar disparate. Comienza. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la división entre 0 e infinito? Es cuando estamos trabajando con los límites. Porque no estoy dividiendo entre 0, estoy dividiendo entre una secuencia de valores que se acercan a 0. ¿Me doy a entender? Lo ponemos en el canal, no vaya a ser que me lo tumben. En el directo no, ¿verdad? Pero yo voy a hacer esa reacción. Yo voy a hacer esa reacción más adelante. Que él dice de que la división entre 0 es infinita. Sí, entonces aquí hay un terrible problema matemático. No tenemos una fórmula, ¿verdad? Para nosotros determinar este segmento que hay aquí, este vacío que tenemos aquí. En la unión, aquí hay un vacío en la unión. ¿Estamos de acuerdo? Un brinco que no nos permite
no nos permite hacer la integral. ¿Me doy a entender? Aquí tenemos un vacío que no nos permite hacer la integral. Ahora, yo sí puedo hacer una acotación desde aquí hasta aquí. Y siempre me va a dar esto se le llama, esta figura geométrica. Bueno, googleenlo por ahí, no sé cómo se llama eso. Aquí yo tengo como una especie de, se le llamaría, um, cómo era lo que yo dije anteriormente? Que, no, lo que una especie de trapezoide. Entonces el trapecio, como no tiene una forma, tiene una forma geométrica de trapecio, pero cuando hace ese giro radio, uno le llama trapezoide. Entonces le vamos a llamar trapezoide a eso, bien. Se parece, pero no es. Entonces se le llama trapezoide. Como una esfera, cuando cambia la forma, se le llama esferoide, una vaina así. La Tierra dice que es un esferoide. Ya no es esférica. Los progres siempre viven sofocando. Ahora quieren decir que la Tierra es plana para volver a la gente más bruta. ¿Me doy a entender? Entonces, yo sí puedo hacer una acotación aquí y la técnica que vamos a utilizar es que vamos a decir que la integral de 2x a la menos 1 diferencial de x, o sea, aquí vamos a coger un elemento diferencial, ¿verdad? Vamos a coger un elemento diferencial aquí. 2 diferencial de x nos lo vamos a embotellar de la siguiente manera, bien. Va a ser igual al logaritmo natural. Me doy a entender, a una función logaritmo natural. Que esa función es la descripción más poderosa que nosotros podemos adaptar a este esferoide. Porque la gráfica logarítmica da un asunto más o menos como este. Entonces, vamos a utilizar el valor absoluto a una distancia que va a haber desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Va a venir desde aquí y va a acotar aquí. Bien. Y eso le vamos a llamar el logaritmo natural de este número que tenemos aquí de x. ¿Me doy a entender? Y aquí lo vamos a acotar en un valor que no sea, yo no puedo, el logaritmo de cero no existe, el logaritmo natural de cero. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que acotarlo desde un valor que sea, fíjate que si lo acoto en cero, no hay una definición para allá arriba, porque la curva llega tan cerca como yo me la puedo imaginar desde cero. Entonces podemos hacer, los ingenieros, le tiramos desde uno para allá. Y ya, ¿tú entiendes? Desde uno hacia el infinito, pero no puede chocar cero porque el logaritmo de cero no es una indeterminación matemática. ¿Me doy a entender? Geométricamente, el logaritmo natural de cero, como que ahí como que no tiene la explicación, ¿verdad? Entonces ahí se ve la indeterminación geométricamente. ¿Me doy a entender? Si nosotros sacamos el logaritmo natural de cero, logaritmo natural de cero, busquen cero logaritmo natural, a ver cuánto nos da. Nos da un error matemático. El logaritmo natural de cero ahí nos dice que es infinito. Eso significa, ese infinito quizás signifique, ¿verdad? El choque que va a haber entre esa curva y esta. ¿Me doy a entender? Entonces tendríamos que meter un valorcito, ¿verdad? Superior a cero. Más allá de cero. Y eso es lo que significa ese integral que tenemos aquí. Bien.
para nosotros definir el esferoide. Vamos siempre a hacerla desde 1 en adelante. Es que tendría la validez. Perdón, ahí puso un 0, ¿no? Desde aquí, desde 1, puede ser 0.1, 0.001, pero a nosotros, hasta el infinito. Esa frontera significa que llega tan cerca del infinito como me lo puedo imaginar. La verdadera frontera sería desde aquí, ¿verdad? El 0. Que no choca el 0. Hasta el infinito. Bien. Entonces, ya ustedes saben la botella, la integral del logaritmo natural, de la integral de 2x a la menos 1, va a ser igual al logaritmo natural de x. Y ese va a ser nuestro fundamento. Ese va a ser nuestro fundamento para nosotros hacer una nueva integral que vamos a trabajar después del examen, que son las integrales por sustituciones directas. Son integrales que son la antiderivada de la regla de la cadena, ¿recuerdan? ¿Qué sucede aquí? Ese 2 que tenemos aquí se convierte en 2x a la menos 1. ¿Me doy a entender? Entonces aquí tenemos nuestro oponente. Si yo tuviera 2 sobre x más 3, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en 2 a la x más 3. Y aquí vamos a tener el asunto de la regla de la cadena. Y la podemos hacer cómoda. Pero aquí no tiene sentido. ¿Me voy a entender? Aquí la podemos hacer cómoda, pero aquí no tiene sentido como hicimos nosotros la integral de la derivada y estábamos integrando x a la 2 más 3. ¿Recuerdan? Copien esto. Yo creo que me cedí un poco porque yo lo que quería hablarle es esto del logaritmo natural. La integral de 2x a la menos 1 me da una indeterminación, me da una indeterminación matemática cuando nosotros la integramos con la fórmula normal. De manera que tenemos que utilizar un artificio geométrico. ¿Me doy a entender? Un artificio geométrico que sea consistente con esto. Y esta es la técnica que se va a utilizar. Vamos a decir que esta expresión es igual al logaritmo natural. El 2 me faltó. ¿Estamos de acuerdo? Ese 2 hay que ponerlo fuera del proceso. El 2 yo lo puedo sacar del proceso y después que finalice el proceso vuelvo y lo pongo. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es igual a 2. 2 veces el logaritmo natural. Saco el coeficiente del proceso, entre otras cosas. Bien. Ya se queda de esta manera. Bien. Ahora, lo que podemos hacer también, esto también se cumple para las antiderivadas o para el caso del primer teorema fundamental del álgebra. Bien. El más C no tiene sentido. Bien. Entonces, copien eso y vamos a hacer una pequeña práctica de curso. Integral del logaritmo natural. No, perdón, pongan integral de x a la menos 1.
Hay un, ya ustedes me avisan cuando terminen de copiar. Esto no lo copien, esta parte. Que déjame ver si lo puedo copiar. Esta parte no la asocien con eso. Creo que está ahí abajo el rango. Es- a esto se le denomina dominio de la función. El dominio es el intervalo de valores donde la función es continua. ¿No? Aquí yo le pongo esta frontera, es una frontera abierta. Los libros y la mayoría de profesores, los matemáticos, que son más finos que uno, le llaman intervalo abierto. A mí no me gusta llamarlo intervalo abierto. Yo hablo de fronteras, ¿no? La frontera abierta, porque yo puedo tener una frontera abierta y otra cerrada, ¿no? Y a eso le dicen frontera mixta, ¿no? Intervalo mixto. Yo tengo una frontera abierta, una cerrada. Pero yo hablo de fronteras. Está como la frontera de aquí abierta, una frontera cerrada. ¿No? Tampoco va. El rango es el intervalo de valores ya que salen. El intervalo de valores de salida. Los números que resultan de la evaluación de la función. Sin embargo, estamos hablando del dominio, ¿no? Los valores que yo puedo utilizar. El rango es resultado del dominio. Bien, entonces, según la prueba que estamos haciendo, el receptor del audio es con este que funciona y no con el plug. Con el adaptador es que está funcionando. ¿Cómo? Ahorita no funcionaba. Ahorita también yo tenía dos micrófonos encendidos. O probablemente era que los micrófonos estaban descargados también. Pero hay que irlo probando al paso. Técnicas de integración, ¿verdad? Dentro de la técnica de integración, nosotros vamos a trabajar con la sustitución de variables. De variable. A esta sustitución de la variable nosotros le vamos a llamar. Esta sustitución de variable le vamos a llamar la sustitución más simple, ¿verdad? Sustitución directa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llamarle sustitución directa. ¿Qué sucede, mi gente? Atiendan aquí. Miren esto. Nosotros cuando teníamos la integral de 2 radicación de x, era cómodo ahí. Era como lo mismo que pasaba era lo mismo que pasaba con la derivada, ¿recuerdan? Que ahí era fácil de integrar porque yo sacaba el coeficiente del proceso y ponía esto como un exponente, y cuando estaba como un exponente de manera exponencial, o sea, expresábamos la radicación como un exponente, expresamos la radicación de manera exponencial, yo voy a tener 2x, y ahí era cómodo.
Porque ahí yo para hacer esa integral, yo le sumaba 1 y ya. Eso da 3 medios y aquí me daba 3 medios y ahí se bararán y aquí me doy a entender. 4 a la 3 medios sobre 3. Y ahí lo teníamos cómodo, ¿verdad? Sin embargo, imagínense ahora otro caso cuando yo tengo de que 2 veces la integral de la radicación de x más 1. Aquí hay un terrible problema matemático ahora, porque yo no puedo expresar eso. La radicación no es distributiva con respecto a una adición algebraica, que era el mismo caso de la regla de la cadena. Podríamos decir que esta sustitución directa es una antiderivada de la regla de la cadena. ¿Me doy a entender? Entonces, para hacer este proceso, yo voy a hacer un cambio de variable. Y esto que está aquí, yo le voy a, en vez de yo decirle U, a eso yo le voy a llamar, perdón, esto en vez de ser X más 1, yo le voy a llamar U. Y ya cuando hago esa primera sustitución, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 veces la integral de la radicación de X, perdón, de U diferencial de X. Pero hay otro terrible problema matemático aquí. Que la variable independiente que yo tengo, ¿cómo sé quién es? Pero en función de quién yo estoy integrando. Entonces tenemos que sacar esa de X de ahí. Ahora hay que sustituir a de X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a sustituir a de X. Para sustituir a de X, entonces yo digo, bueno, yo lo voy a sacar de mu. Y yo digo que la derivada de U con respecto a X es igual a 1. ¿Me doy a entender ahí? Pero ¿a quién es que yo quiero? Yo quiero a de X. Entonces, multiplico por dx ambos lados de la igualdad. Tienen aquí, mi gente. Multiplico a dx en ambos lados de la igualdad. Y ya tenemos que du es igual a dx. ¿Me doy a entender? Entonces, me va a quedar lo siguiente. Entonces, control B. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 veces la integral de u a la 1 medio. Y donde está de x, ¿quién voy a poner? Voy a poner mi sustitución aquí. Y ya yo puedo hacer mi integral en función de u. Hay un cambio de variable. Objetivo fundamental, no me puede quedar una x rodando por ahí. Ni tampoco me puede quedar el de x. Me doy a entender y ya ahí yo tengo mi integral. Y ahí yo puedo transformar mi integral original. Y yo digo, bueno, yo tengo que la integral de 2 veces integral de u a la 1 medio. ¿Verdad? Diferencial de u. Y cuando ya la tengo de esa manera, ¿qué va a pasar? Bueno, ya nada más tengo que sumarle 1 aquí. Me va a quedar 2 por u. Cuando le sumo un medio, me va a dar 3 medios. Y debajo, ¿qué va a sufrir? 3 medios. Entonces, esto va a ser igual a 4 a 3 medios. Dividido entre 3. No le puedo poner el más C ahora, porque en función de quién es que va el más C. De X. Para yo ponerle el más C, yo vengo con mi integral original. Y ahora si le pongo el C. Me doy a entender, vengo con mi integral original. Control C, control B. Vengo con mi integral original.
¿Estamos de acuerdo? Y como ya tengo mi integral original, en vez de poner U, ¿quién voy a poner en el resultado? En vez de poner 1, yo voy a decir que mi integral original es igual a 4 veces la radicación, ¿verdad? De x más 1. Esto va esto es cúbico, ¿verdad? Todo dividido entre 3. Y ahora le pongo mi constante aditiva, porque ahora de ahora en adelante ya vamos a salirnos del segundo teorema del cálculo para volver ya a hacer todos los tipos de antiderivadas que se nos pueda aparecer, donde vamos a ir subiendo de manera gradual. ¿Me doy a entender? Este es el primer grado que vamos a hacer, ¿verdad? Copien esto. Ya se está medio complicando, ¿verdad? Espérense que le íbamos a echar algo al ejercicio. Bien, a partir de ahora, esto no va para el primer examen parcial, pero eh, es un pequeño, es para darle una pequeña introducción. También sirve para aprovechar el tiempo. Pues ya se nos acabó el programa, tú sabes. Esto no va para el parcial, pero es una base fundamental. Entonces, nosotros ahora vamos a explicar cómo se va a llenar el primer examen parcial. En primer lugar, tenemos que tener una hoja de papel ministro y calculadora científica, obligatoriamente. Que no tenga eso, no va a coger el examen. ¿Me doy a entender? Científica. Eso ustedes lo compraron en precálculo, la calculadora científica, ¿verdad? Entonces, hoja de papel ministro, calculadora científica, y les voy a mandar un modelo. Ese modelo yo lo voy a realizar en directo. Lo voy a realizar yo, pero lo van a hacer ustedes también para que practiquen. Y en el directo, ustedes se van a corregir, ¿verdad? O me van a corregir algún error que yo vea, pero el caso es que ustedes vean el modelo de examen. Y ahí en el examen, ustedes saben, les voy a variar algún signo, algún número, algún coeficiente, entre otras cosas en cada ejercicio. Bien, entonces, un aspecto importante es el criterio del logaritmo natural. El criterio del logaritmo natural es muy fundamental para nosotros hacer la sustitución de variables. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros hacer la sustitución de variables.
Yo, disparate. Bien, mi gente. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Qué les parece? Bien, mi gente. Vamos, en la grabación de YouTube se ve esto aquí, así. ¿Se está viendo la grabación? Bien, mi gente. Atiendan aquí, por favor. Este pequeño segmento aquí, vamos a hacer una pequeña practiquita de curso. Vamos a ver aquí, yo tengo esta expresión matemática y esta. ¿Qué pasa? Que yo tengo la X fuera del radicando, del radical, ¿verdad? Aquí tenemos el radicando es X cuadrado más 2. Radicando es la expresión que está dentro del radical. Lo que va aquí el índice, que es un índice que no se marca, entre otras cosas. Aquí tenemos una expresión fuera. Para hacer esta técnica, obviamente, tenemos que hacer todo lo que tenemos adentro U y rogarle a Dios que esa U me neutralice esto aquí que tengo. Me debe entender. En caso de que no se neutralice, tenemos que aplicar o apelar a otra técnica de integración. Pero ¿qué pasa? Vamos ahí de manera gradual. Bien, entonces aquí yo digo, bueno, yo hago X cuadrado más 2, la voy a hacer U. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál elemento me siguen contaminando la variable, el integral? La X, el diferencial de X. La X, el diferencial de X. Entonces,
En primer lugar, yo digo, bueno, u era igual a x cuadrado más 2. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer la derivada de u con respecto a x. Me va a quedar que la derivada de u con respecto a x es igual a 1 por 2, 2x. 2 por 0, 0. ¿Me doy a entender? Recuerden que aquí hay una x a la 0, la cual yo estoy multiplicando ese 2. Y tengo que mi derivada de u con respecto a x es igual a 2x. Al que yo necesito es a 2x. Perdón, a de x. Yo necesito a de x, entonces yo tengo que hacer una técnica matemática para que de x me quede arriba o igual a de x dentro de esta ecuación. A mi de x lo voy a obtener desde esta ecuación. Bueno, lo que yo hago mnemotécnicamente es que yo puedo subir arriba el de x, bajar abajo el de u, como elevándolo a la 1 medio ambos. Pero lo que yo hago para los muchachos que lo ven más cómodo, multiplicar por dx ambos lados de la igualdad. Entonces, cuando yo multiplico por dx, de este lado me lo neutraliza y tengo que equilibrar la ecuación multiplicando por dx en el lado derecho. Entonces decimos que du es igual a 2x por el diferencial de x. Pero yo quiero a dx. Ahora tengo que quitarle el 2x que me lo está contaminando. ¿Verdad? Yo divido ahora entre 2x y me queda que de x, eso se me va a neutralizar, ¿verdad? Es igual a du sobre 2x. En primer lugar, yo digo, bueno, esto es igual a u. Esto lo convierto en un medio, ¿verdad? Pero me queda la x. Y cuando yo pongo a de x, cuando yo sustituyo a de x, ¿qué va a pasar? Esto yo quiero hacerlo. Vamos a llevárnoslo para Paint mejor. Vamos a llevarnos esto para Paint. Vamos a llevárnoslo para Paint. Y vamos a ver. Bien. Venimos a Paint, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Este 2x aquí me va a quedar, para que ustedes lo vean un poquito más claro. Para que lo vean un poquito más claro, me va a quedar que du entre 2x es igual a mi de x. Y ahora sí yo puedo llevarme esto que está aquí. Esto que está aquí es lo que yo estoy pegando aquí. Du, en vez de yo tener a dx, pongo a du sobre 2x. Se puede visualizar eso. ¿Qué pasa? Que esa x se me va a neutralizar con quién. Y ahí ya me queda la integral. ¿Me doy a entender? Entonces, volvemos. Cuando me queda x sobre 2x, yo lo limpio, ¿verdad? Limpio mi x. Ese 1 medio, ese 2 que está aquí, yo lo puedo sacar del integral, ¿verdad? Ese 2 lo saco y el 1 que está arriba lo saco y eso vendría siendo como 1 medio, ¿verdad? Y aquí yo tengo mi proceso, ya tengo mi u elevada a la 1 medio, diferencial de u. Hago mi antiderivada. Voy a tener 3 medios sobre 3 medios. Este 2 me va a neutralizar ese 2 que está aquí. ¿Me doy a entender? Y me queda u elevado a la 3 medios sobre 3. Para trabajar eso,
yo voy a decir, bueno, vamos a mandarle esto al grupo. Vamos a mandar eso al grupo para que ustedes lo copien. Bien, copien eso. Mientras tanto. Didácticamente hablando, yo tuve problemas cuando yo enseñé ese tema el cuatrimestre anterior. Los muchachos tenían problemas para después del primer parcial. Entonces lo que vamos a hacer es que la semana después del primer parcial, yo voy a ir revisando, haciendo todos los ejercicios, pero ustedes lo van a hacer de tarea. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a hacer los ejercicios de tarea, lo van a investigar. Cuando volvamos del parcial, entonces lo vamos a revisar uno a uno y pasamos al próximo tema. ¿Me doy a entender? Esa es la base de lo que viene más para adelante. Una introducción, ¿verdad? Fíjense que aquí, entonces me va a quedar esta expresión matemática, ¿verdad? U a la 3 medios. ¿Qué vamos a hacer? Consistentemente, ahora nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestra integral original. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos la integral original, ahora tenemos x en función del diferencial de x. Y ahí estamos integrando sobre la base del diferencial de x, ya podemos poner nuestro resultado consistente con la x, ¿verdad? Y decimos que en vez de decir u, ponemos el valor de u elevado a la 3 medios sobre 3, y ahora sí le agregamos la constante aditiva. Bien. Dale este aquí. Vamos a mandarlo al grupo. Bien. Entonces, cabe destacar a las personas que están viendo este canal que podríamos hacer una comunidad. Vamos a hacer una comunidad en Telegram, qué sé yo, para darle asistencia a las personas que también deseen saber más sobre el tema, entre otras cosas. Bien, ¿qué usted quería decir? Digo, Lo que pasa es que cuando aquí en la parte de atrás me pregunta un alumno, el micrófono, ¿quién tiene el otro micrófono? Puede hablar con el micrófono aquí para que tú haces en otro. A ver si se puede activar. Me avisa si lo que él habla se escucha. Mira, parece que está conectado. Habla. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué la constante de x, que está multiplicando a la radicación x al cuadrado más 2, desaparece? O sea, al momento de sustituir ya los valores encontrados de u y la diferencial de u. Bien. Fíjate que yo aquí tengo que du es igual a 2 sobre x. Entonces, cuando yo sustituyo a dx, que me queda du entre 2x, la x se me va con la x. Yo estoy dividiendo x entre x y eso me da x a la 0 y se convierte en elemento neutro. ¿Me debe entender? Ya lo pudiste ver ahí. Dividir x entre x es lo que lo desaparece. Y ya por eso es que es integrable, porque ya queda limpio el integrante. De otra variable que no es la u. Ya fíjate que dentro del integrando solamente hay variables con u
en función del diferencial de U. Ok. ¿Me voy a entender? Entonces seguimos. Vamos a finalizar el Zoom hasta aquí, bien. El Zoom no es. Vamos a finalizar el directo. Ya vamos a trabajar con lo que sea relacionado a la. Vamos a trabajar relacionado a un ejercicio. Bien, el parcial yo lo voy a resolver por este canal. El parcial no, la práctica correspondiente al parcial. Háganla ustedes y el domingo vamos a hacer un directo para que ustedes vayan estudiando conmigo. Bien. Vamos a trabajar a partir de las 4 de la tarde.